Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta octava sección del curso Aplicaciones de Base de Datos. ¿Qué tal su día? ¿Cómo los trata la cuarentena? Buenas noches, profe. Bien, Noches. gracias. Buenas noches, profesor. Bien en medio de todo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, antes de iniciar, pedirles disculpas por el inconveniente técnico del día de ayer. Una falla del fluido eléctrico, quedamos interrumpidos, pero bueno, ya prácticamente estábamos terminando la sección, así que no fue tan grave como pudo haber sido. Esperemos que hoy no tengamos ni en las siguientes secciones inconvenientes de este tipo. El día de ayer empezamos ya a profundizar en la nomenclatura y en la definición ya como tal del SQL en relación a las sentencias DDL y las DML. Las DDL las terminamos de ver. Y referente a las DML, según mis cálculos, quedamos en la última, que era la cláusula distinct, que fue en el momento en que se interrumpió la sección. Entonces ahí como para que no quede la idea en el aire, la cláusula distinct, aquí dice where, pero un error de tipografía, la corregiré ahora que lo vaya a subir. Lo que nos permite es obtener los valores diferentes entre los diferentes atributos que estén en una tabla. Para el caso del ejemplo anterior habíamos hecho un ejercicio con la cláusula where y decíamos, podemos utilizar los operadores lógicos y el operador lógico o, y a partir de ahí hacer filtros de la información que estamos extrayendo a partir de esa condición. Con la distinct también hacemos algo parecido. En este caso de esta sentencia, cuando decimos select distinct marca y modelo, lo que estamos haciendo es obtener las diferentes marcas y modelos de coches que están en la tabla de coches. ¿Cómo hace la selección? Que ya lo veremos en su momento en el lado práctico. Al momento de ejecutar las consultas, solamente me va a extraer los elementos que no están repetidos o que no tienen más de un registro en la tabla coches, en este caso referente a marca y modelo. Profe, ¿cómo así? Sigo sin entender. En la tabla coches es probable, o más que probable, en la tabla coches vamos a tener diferentes autos que van a tener la misma marca y el mismo modelo. Cuando nosotros hacemos un select normal, si hay 5 coches de la marca Mazda modelo 323 en la consulta normal, me va a mostrar los 5 registros. Con el select distinct me va a mostrar un único registro de la marca Mazda del modelo distinct, es decir, él va a hacer un filtro y de las marcas que están repetidas, por decirlo así, me va a mostrar solamente la que es diferente de las que estén repetidas, me va a extraer únicamente una de esas repetidas. Entonces me va a mostrar únicamente la marca Mazda 323. Si está 5 veces me la va a mostrar una. Si la marca X, Renault está varias veces y así sucesivamente. Con el distinct me va a obtener las diferentes marcas y modelos que están almacenadas en la tabla
pero únicamente trayéndome un único registro. Pero como les digo, eso lo vamos a ver más claro en la parte práctica. Continuando con las sentencias DML, hablábamos de las sentencias de selección y decíamos que el motor de traducción del lenguaje de los sistemas de gestión de base de datos, al igual o independientemente de cuál sea, trata todas las sentencias como consultas. Por lo tanto, incluso las inserciones de registros, él lo procesa como una consulta. ¿Qué podemos hacer con el proceso de inserción? El nombre es bastante diciente. El proceso de inserción de filas o de registro consiste en añadir a una tabla una o más filas o registros. Porque hago la salvedad porque yo puedo hacer una inserción de únicamente un solo registro o puedo hacerlo una inserción de varios registros. Eso por definición se conoce como inserción individual o inserción múltiple. En los dos casos lo vamos a ver en la parte práctica. La sintaxis de la inserción o del insert es diferente según sea el propósito de inserción, pero en definitiva solo podremos omitir un campo al efectuar una inserción cuando éste acepte valores nulos. Entonces aquí es como una nota para tener en cuenta, pero cuando empecemos a ver la parte práctica se lo explicaré en detalle. ¿Cómo es la nomenclatura o la sintaxis para la inserción individual de un registro o de un solo registro? Ya vimos el día de ayer que las palabras reservadas o claves van en mayúscula. Lo que está entre corchetes, entre signos de mayor y menor que, es lo que el usuario reemplaza en este nombre, el nombre de la tabla. Luego de eso, debemos indicar a cuáles campos de la tabla vamos a insertar cuando nos dice que solamente podemos omitir uno. A lo que hace referencia es al momento de insertar, yo no puedo decir insert into T coches, por decir el nombre de la tabla, y no indicar campos en los que voy a insertar. Ahí automáticamente me va a arrojar un error de sintaxis de la instrucción. Debo por lo menos indicar uno de los campos que hacen parte de la tabla. Eso en referencia a esta parte de la sintaxis. En values ya iría la parte de los datos como tal que vamos a insertar en esa tabla. Entonces, repasando. Sería inserinto el nombre de la tabla, a qué campos de la tabla voy a insertar datos y cuáles son los datos que voy a insertar en la tabla. Para que se entienda mejor, aquí lo vemos de una manera más clara. Inserinto en la tabla coches e indico en qué campos de la tabla de coches voy a insertar información. Aquí pongo matrícula, marca, modelo, color, número de kilómetros. Y le indico cuál es la información que voy a agregar en cada uno de esos campos. Importante, en el mismo orden que yo defino que se van a insertar los datos, en ese mismo orden debo organizar la información que voy a insertar. Hago la aclaración porque a veces
por error de omisión, al momento de decir cuál es la información que vamos a insertar, no tenemos en cuenta el orden en que definimos que se iba a introducir la información. ¿Qué puede pasar? Una, no se inserte la información por un error de sintaxis, porque de pronto la matrícula la tenemos definida como entera y aquí decimos un dato a insertar de tipo texto. O puede que sí se inserte la información, pero como no están en el mismo orden, la información efectivamente se va a insertar en la tabla, pero no va a quedar organizada o asociada a sus campos respectivos. Por poner un ejemplo, digamos que yo aquí digo matrícula, marca, modelo, color y número de kilómetros, pero al momento de indicarle cuáles son los datos que voy a insertar en la tabla, en vez de poner la placa aquí, la pongo de segunda y Renault lo pongo de primero. En ese caso, la información se va a guardar. ¿Por qué? Porque el campo matrícula es de tipo texto. El dato que yo le estoy diciendo es de tipo texto. La marca se va a insertar porque este es un campo de tipo texto y lo que yo le estoy indicando que se va a insertar también es de tipo texto. Pero ¿qué pasa? Que la información se va a insertar de manera desordenada. Aquí yo les pongo una pregunta. ¿Qué ocurriría en el caso de esta sentencia si ya existiera un coche con la matrícula M111-CA? Acuérdense de lo que dijimos al momento de crear la tabla coches. ¿Qué dijimos? ¿Qué definimos? Una llave primaria. ¿Definimos cuál la llave primaria? Matrícula. Por lo tanto, si yo... Nos va a sacar error por duplicidad. Exacto, entonces, como yo definí en la estructura de la tabla que la tabla primaria es el campo matrícula, ya sabemos que las claves o llaves primarias deben ser únicas al momento de que yo intente insertar una matrícula repetida, él me va a botar un error indicándome que ya hay un registro con un valor igual al que estoy intentando insertar. Entonces, esta sería la sintaxis de una instrucción de inserción para un único valor. Pero nosotros en la vida real no insertamos de uno en uno, sino que lo hacemos normalmente de varios registros a la vez, cuando estamos hablando de que estamos trabajando directamente en la consola. De pronto, cuando ya estamos trabajando a través de la aplicación de un tercero, si lo hacemos uno a uno, dependiendo de lo que nos está pidiendo las características del formulario de inserción que tengamos. Pero en la práctica, cuando estamos en la consola construyendo y haciendo ejercicios de bases de datos, normalmente no hacemos registro a registro, sino que insertamos varios registros a la vez. Entonces, la inserción múltiple de filas. La sentencia insert, como ustedes se podrán imaginar, también permite insertar varios registros en una tabla. Para ello se utiliza una combinación de la sentencia insert con la sentencia select. El resultado es que se insertan todos los registros devueltos por la consulta. Entonces, para poder utilizar la inserción múltiple de filas o de registros,
se deben cumplir unas reglas básicas. Primera, la lista de campos de la sentencia insert y select deben coincidir en número y tipo de datos. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Segunda condición, ninguna de las filas de vueltas por la consulta debe infringir las reglas de integridad de la tabla en la que vayamos a realizar la inserción. Es decir, si es una llave primaria o un campo único, no puede ser un dato repetido. Si es un campo de tipo texto, no debemos insertar un tipo de dato numérico, o viceversa. Si es un tipo de dato numérico, no debemos insertar un tipo de dato texto. A eso es lo que hace referencia, que no se debe infringir las reglas de integridad de la tabla al momento de hacer la inserción. Repito, dos reglas básicas. Los campos de sentencia insert y select deben coincidir en número y tipo de datos. Y dos, ninguna de las filas de vueltas por la consulta select debe infringir las reglas de integridad de la tabla en la que vayamos a realizar la inserción. Entonces, ¿cómo se ve eso ya al momento de hacerlo en modo una consola? Ya lo vamos a ver. Entonces, pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Ahora que estemos en la práctica, vamos a crear una tabla con las diferentes marcas que tenemos o que vamos a manejar en la base de datos. La sentencia SQL para crear la tabla es la que vemos aquí. Aquí vamos a ver dos cosas o un par de cosas interesantes. Hemos incluido la función identity para el campo código. Esta función es propia de SQL Server e indica que el código se genera automáticamente cada vez que se inserta un registro con un valor autonumérico. En MySQL, la sentencia no es identity, sino autoincremento, pero sirven para exactamente lo mismo. Esto es a manera de ejemplo. Entonces, prácticamente todos los gestores de base de datos dan la opción del campo autonumérico o autoincremental. Si bien la forma como lo implementan varía. En el caso del SQL Server que yo les estoy presentando aquí, es con la función identity, con el MySQL autoincrement, y si no me falla la memoria, para Oracle también es autoincrement. ¿Para qué hacemos esto? Para que al momento de que se inserte un dato, yo puedo omitir el campo de código como un campo obligatorio de inserción por el usuario, y en cambio la información se va a ir guardando a través de un consecutivo y solamente voy a insertar el dato de la marca. Entonces, volviendo a la inserción múltiple. Cuando ya tenemos o cuando ya tengamos creada la tabla marcas, vamos a insertar varios registros. Entonces vamos a insertar este registro que está aquí y este registro que está acá. Cuando ya tengamos tres marcas diferentes en la tabla coches y queramos insertarla en la tabla de marcas, ¿qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio? A partir de la tabla
coches, para que vayamos redondeando la idea al punto que quiero llegar. Nosotros vamos a empezar a insertar datos en la tabla de coches. En la tabla de coches vamos a insertar nosotros manualmente las marcas. Luego vamos a crear la tabla de marcas porque nos vamos a dar cuenta que es más fácil al momento de una implementación tener las marcas en una tabla independiente, pero como ya yo tengo la tabla coches con información de marcas, a partir de la información que está en la tabla de coches, voy a hacer la inserción de las marcas en la tabla de marcas. Y entonces, como ya aquí en la tabla de coches voy a tener la marca Seat, voy a tener la marca Ford y voy a tener la marca Mazda, que creo que fue la primera que se insertó en la sentencia anterior, a partir de la información que ya está en la tabla de coches, voy a hacer el insert con el select y voy a hacer la inserción. Como yo sé que así suena bastante complejo, les voy a mostrar la sentencia para que vean que no es tan complejo y difícil lo que les quiero decir. Decíamos, para insertar múltiples registros en una tabla o múltiples registros, lo hacemos haciendo una fusión de la tabla, de las instrucciones insert y de la función select. ¿Qué estoy haciendo o diciendo aquí? Inserte en la tabla marcas, de la tabla marca, perdón, en el registro o fila marca o campo marca, lo que seleccione, y aquí hago un select distinct marca. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dije yo del select distinct? ¿Quién me recuerda qué es lo que hace el select distinct? Y se los acabo de decir. A ver si me están prestando atención. No todos a la vez. Señores, ¿qué hace el select distinct? Solo escoge aquellos registros que son diferentes. Registros que son diferentes. No, trae los que no estén repetidos. O sea, los que están repetidos solo los trae una vez. Que son Ahí únicos tenemos en la tabla. los únicos en la tabla. Digamos que en la tabla coches yo tengo 100 registros. Entre esos 100 registros o coches, yo tengo o voy a tener varios coches con la misma marca Mazda, con la misma marca Renault, con la misma marca Seat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el select distinct o en definitiva esta sentencia? Como el campo de llave primaria de la tabla de marca es autoincremental, yo no lo digo. Es decir, ese campo es automático. Pero para las marcas, vamos a ver que alguien me estaba escribiendo en el chat. Valores únicos. Es que no es tanto valores únicos, porque si dentro de esos 100 registros solamente hay un coche de la marca, no sé, Lamborghini o Ferrari, él también lo va a insertar. Y hay un único registro con esa marca. ¿Qué es lo que hace el distinct? De los registros repetidos solamente me muestra uno. Entonces imaginémonos
la tabla como una hoja de Excel que va a ir recorriendo de registro por registro. Entonces digamos que él llega al primer registro de la tabla y encuentra un Ford Fiesta 2020. Encontró la marca Ford, la inserta en la tabla marca. Segundo registro de la tabla. Ford Fiesta 2015. Ya el Ford lo ingresó, ya no va a volver a ingresar, ni va a tener en cuenta ese registro. Encontró un Mazda 323. Ah, la marca Mazda no está en la no está en la tabla marca. Me inserta la marca Mazda. Continúa con el registro. Encontró un Renault 4. La marca Renault no la tengo en la tabla marcas. Listo, inserta la marca Renault. Sigue bajando, volvió a encontrar Ford. Ah, no, pero es que ya el Ford ya lo tengo. Sigue bajando, encontré el Renault. Ah, no, es que ya el Renault también lo tengo. Y así sucesivamente. Así es como funciona el Distinct. Él toma o muestra el primer registro que encuentre, lo presenta en el caso de que estemos haciendo una selección o extracción de información y nos va a mostrar únicamente de todos los registros. Si hay uno solo, nos muestra ese único registro. Si hay varios registros con la misma característica, solamente nos va a mostrar. Si hay 100, uno solo. Si hay 2, uno solo. Si hay 5, uno solo. Es decir, él únicamente va a mostrar los distintos. ¿Se entendió mejor ahora el concepto de lo que hace la sentencia select distinct? Señores, ¿sí se entendió o no se entendió? ¿Por qué están tan callados? ¿Qué me le hicieron en sistema de información? Parcial. O sea que me los dejaron fue traumatizados y no quieren hablar, están cabizbajos. Tan mal les fue. No, chicos. Después del parcial. Después, quedaron, mejor dicho, no quieren hablar. Falta es que me digan, profe, la verdad es que no tenemos ganas de dar clase. Así lo siento, la verdad. ¿En serio tan mal les fue? Aquí entre nos. Si quieren paro la grabación para que puedan hablar. No mentiras, pero en serio. ¿Quedó claro lo del select distinct? O sea, no son tantos valores únicos porque si hay un único valor, sí lo muestra. Sí, sí, señor, sí quedó claro. Sí, profe. Listo. Entonces, antes de empezar a ver ya como tal la interfaz de consola y la gráfica del MySQL, vamos a ver, o les voy a dar una pequeña introducción en cuanto a tipos de datos, ya no de manera general del SQL, sino ya en MySQL. ¿Se acuerdan que yo les dije? SQL define campos de tipo numérico, de fecha, alfanumérico y tal, pero cada sistema de gestión de base de datos se toma la libertad de definir sus propios tipos de datos con sus características. Entonces vamos a ver algunos de los tipos de datos que maneja ya como tal el MySQL con sus características y demás. Yo les mencioné en su momento de que yo no les iba a enseñar a instalar MySQL para no perder tiempo en eso, sino que les iba a publicar un video. Hoy me di cuenta de que aún no he publicado el video
perdón por eso, sino que como la plataforma ha estado fallando, pensé que ya lo había hecho, pero hoy sin falta les publico el video. Igual no es cosa del otro mundo. Entonces, la idea es que en lo posible, de pronto no para mañana, porque mañana me voy a dedicar en lo que viene ahora de la clase, y mañana me voy a dedicar a mostrarles cómo funciona, cómo son las sentencias y demás, tanto por consola como por la interfaz del Workbench, que es la interfaz gráfica del MySQL. El día viernes es el parcial. No se preocupen que yo no los voy a dejar traumatizados. Pero el día lunes, o para el día lunes, sí ya sería bueno que todos tuvieran instalado el MySQL para que en la medida de que yo voy haciendo los ejercicios acá, ustedes los vayan replicando allá en sus casas. ¿Listo? Está de más decir que en el parcial, a pesar de que ya mañana vamos a empezar a ver MySQL en su consola y en Workbench, eso no va a entrar en el parcial, para que no se asusten. El parcial va a ser prácticamente todo teórico. Entonces, tipos de datos ya en MySQL, entrando como tal a estudiar el sistema de gestión de base de datos. Entonces, por el lado de los campos numéricos, tenemos el TinyIn, en el cual podemos almacenar hasta 127 caracteres. El smallInt, en el que podemos llegar a almacenar hasta 32.000 registros. Ojo a la diferencia. En el TinyIn hablamos de 127 caracteres. Cuando hablamos del smallInt, podemos almacenar hasta 32.000 registros. El TinyIn comúnmente es usado para almacenar edades. El smallInt, digamos que es ese valor de los 32.000 registros, es un rango promedio que, aunque parece un número grande al hablar de 32.000 registros, la verdad es que sí limita mucho el almacenamiento. Debido a eso, hizo necesario hacer una reevaluación y actualización y crear un nuevo tipo de dato numérico que viene siendo el medium-int, en el que podemos llegar a almacenar hasta 8 millones de registros. Aunque parezca un montón, esto también se hizo pequeño para el volumen del almacenamiento en la base de datos. Y entonces tenemos el valor entero, que digamos que es el que vamos a utilizar como tipo de datos para almacenar información numérica. En un campo de tipo entero nos permite llegar a almacenar hasta 250 millones de registros. Un número bastante considerable. Pero a pesar de eso, también se quedó pequeño. Y ahora hablamos que teniendo en cuenta que el MySQL es muy orientado a páginas web, tocó hacerlo más grande. También se quedó pequeño. Entonces, llevó a que en las últimas actualizaciones se hiciera una nueva implementación y hablamos del tipo dato big-int o entero grande. Este entero grande nos permite llegar a almacenar hasta
300.000 millones de registros. Esto haciéndoles un paralelo para que vean el alcance. Es algo así como si en una única base de datos registráramos a todas las personas que existen en el planeta. ¿Listo? Entonces ya alguien me preguntó en clases pasadas, profe, lo que pasa es que en MySQL yo he escuchado de que a veces se queda como que un poco pequeña o ¿quién fue el que me hizo el comentario? De que el MySQL, para no usar términos o palabras que no dijo el compañero, ¿quién fue el que me hizo el comentario que me recuerde? Que no sea tímido. A ver si así los hago hablar. A ver quién fue el que me hizo el comentario del MySQL. Creo que fue el compañero Elber Ariza, si no estoy mal. ¿Y no está conectado? No sé. A ver. Bueno, en fin. Profe, buenas noches, aquí estoy. Ok. Creo que estaban hablando de mí. Qué pena, profe, es que estaba en una reunión también de la empresa. No te preocupes. Estábamos diciendo o recordando que tú me hiciste un comentario acerca del MySQL y yo quería que me lo recordaras para no utilizar palabras diferentes a las que tú me dijiste en su momento. De que el MySQL era como limitado o algo así. ¿Cómo fue que me dijiste, me comentaste esa vez? Yo pensé que el MySQL era un poco más limitado y que SQL Server era como más extendible a bases de datos de más registros. De más registros. Entonces, aquí yo te doy otra, no razón, porque no es una razón, sino otra característica del MySQL para que veas que no es tan limitado. Ya hoy en día, en una única base de datos MySQL, porque como vamos a ver en la práctica, yo puedo tener o manejar muchas bases de datos en un mismo entorno, ya sea por consola o por el motor gráfico del Workbench, en una única base de datos, o en una sola. Yo hoy en día podría almacenar los registros de todas las personas del planeta. Digamos que decidimos hacer una gran base de datos con la información de cada una de las personas en las que registramos, su número de cédula, edad, nombre, etcétera. Hoy en día, en una base de datos MySQL, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos permite almacenar hasta 30.000 millones de registros, únicamente de tipo entero. Obviamente ya eso se multiplica por cada uno de los diferentes tipos de datos, pero para que vean que MySQL es una base de datos bastante poderosa, sino que ya en cuanto a características y demás, vimos por qué a veces es mejor SQL, por qué es mejor Oracle, por qué una es mejor que la otra, y en fin. Profe, qué pena. Dígame. ¿Son 30.000 o 300.000? Perdón, 300.000 millones de registros. Ah, listo. Sí, porque ahí me confundí. Sí, no, 300.000 millones de registros, así tal cual como lo tengo en la diapositiva. Y el tipo de datos float nos permite almacenar datos de tipo decimal, como normalmente lo manejamos en los lenguajes de programación. Por el lado de los datos alfanuméricos, tenemos tres tipos de datos fundamentales: el char, el varchar y el
tipo test. Con el char podemos almacenar hasta 255 caracteres. Con el varchar podemos almacenar hasta 65.535 caracteres. Y con un campo de tipo text podemos almacenar más de 65.535 caracteres. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Alguien en su momento me dijo, profe, pero ¿para qué utilizo un tipo char que me restringe la memoria? Si yo con el tipo varchar restringo la memoria y solamente voy a utilizar ese espacio de memoria que utiliza el campo. ¿En qué casos se recomienda utilizar tipos de datos char? Cuando el contenido de ese campo va a ser completado por nosotros, los programadores, o el desarrollador de la arquitectura de la base de datos, el administrador. Es decir, cuando somos nosotros los que agregamos la información, nosotros más, no el usuario, hago la aclaración, nosotros. Por lo tanto, como somos nosotros los que conocemos la base de datos, sabemos y estamos seguros de que la longitud siempre será la misma. Por ejemplo, pensemos en un formulario con botones de tipo radio o de selección. Vamos al de tipo radio. Un botón de tipo radio para elegir el sexo. Independientemente de lo que muestren las etiquetas visibles para el usuario, podríamos almacenar un único carácter, que es M o es F, masculino o femenino. Y en consecuencia, el ancho del campo char podría ser de un dígito. Y con eso sería suficiente. Lo mismo sucede con los códigos que indiquen de pronto los códigos postales, que son códigos que ya nosotros sabemos si son de 3 caracteres de longitud o de 2 caracteres de longitud y ese tipo de cosas. Entonces, ya aquí queda un poco más claro de cuándo utilizamos el char. Ok, ya sé que hoy no los voy a hacer hablar, así que no les voy a hacer más preguntas. Por el lado del tipo varchar, es útil cuando la longitud del dato es desconocida o cuando depende de la información que el usuario escribe en los campos de área o de texto de un formulario. Este tipo de datos tiene la particularidad de que cada registro puede tener una longitud diferente. Por lo tanto, aquí, como nosotros no sabemos qué es lo que va a escribir el usuario ni qué información va a agregar al formulario, perdón, a la base de datos, lo recomendable es que no se utilice un tipo de dato char, sino que un tipo de dato varchar. Si un registro, por poner un ejemplo, es de tipo nombre, lo podemos definir con un ancho máximo de 20 caracteres. En ese orden de ideas ya sabemos, o estoy hablando del nombre, no del nombre completo. Cuando hablamos del nombre, hablamos de Pepe, Pedro, Pablo. Nosotros lo definimos como de un máximo de 20 caracteres, porque es un nombre lo que estamos pidiendo. Nosotros no sabemos, digamos que aquí nosotros lo que hacemos es una proyección de cuál es la cantidad de caracteres que podría llegar a ser
a tener un nombre, a diferencia del tipo char. En el tipo char debemos utilizarlo cuando sabemos exactamente cuál es la cantidad de caracteres que se va a insertar en el campo, el varchar, cuando no sabemos cuál es esa cantidad, pero podemos llegar a hacer una aproximación de la cantidad de caracteres. Por ejemplo, en un campo de tipo nombre, en un tipo de que vamos a manejar, que es la marca, de pronto en un código, de pronto en una matrícula, nosotros más o menos sabemos de qué longitud es ese campo, pero no tenemos la certeza de cuánto va a tener exactamente. Ahí es donde entra el test. ¿Qué pasa? Antes de la versión 5.03 de MySQL, el campo test era, el campo varchar era el que se utilizaba para almacenar textos de gran longitud. Por ejemplo, para hacer las descripciones de producto, de pronto si estamos haciendo una implementación de una página, de una red social, para el tema de los comentarios, si de pronto era una página de noticias para el tema del almacenamiento del contenido de la noticia, o en definitiva cualquier otro texto largo. Pero aunque 65.535 caracteres parezca bastante, llegó un momento en que el volumen de información que necesitábamos almacenar en un único registro de tipo texto, 65.535 caracteres, se hizo insuficiente. Entonces, se hizo la implementación de una mejora, pues digamos que el text es una mejora del varchar y no tiene, digamos, que diferencias sustanciales con él en cuanto a las características. Al igual que el varchar, solamente utiliza los espacios en memoria que se estén utilizando y ese tipo de cosas que el varchar. La única desventaja, o digamos que la principal desventaja del test frente al char, es que el tipo char y el tipo varchar, a estos dos campos alfanuméricos nosotros le podemos crear índices, que ya lo vimos en clases pasadas, que era un índice, cómo se creaba y ese tipo de cosas. Con el campo de tipo text, esa indexación a veces se hace bastante compleja y a veces no la permite hacer o no la acepta. Digamos que esa es la desventaja de utilizar un campo de tipo text en relación con un tipo de dato varchar. El tipo text, podríamos decir que ya estamos hablando que nosotros al momento de hacer una implementación de una página, hacemos nuestro análisis de datos y nos damos cuenta de que por algún motivo 65.535 caracteres no nos va a alcanzar, que yo diría que tiene que ser la implementación de una página. En estos momentos no se me ocurre de algún tipo, no sé, una red social o algo así, de que 65.535 caracteres no nos alcancen para almacenarlos en un único registro. Pero como sabemos, hay portales o incluso aplicaciones y demás que sí hacen necesario que se utilice un campo para almacenar texto con estas características. Las fechas, decíamos en la definición dada por SQL, que teníamos la fecha, lo de la definición de fecha y de hora. Yo les mencioné en su momento.
Aunque esas son las definiciones en cuanto a generalidad, el MySQL nos permite trabajar con diferentes formatos para el tema de la fecha y la hora. Entonces, el tipo date nos permite almacenar fechas en el formato año, mes, día, en el que los 4 primeros dígitos van a ser para el año, los 2 siguientes para el mes y los últimos 2 para el día. Dato importante para que lo tengan en cuenta. En los países de habla hispana, estamos acostumbrados a obtener o de utilizar las fechas en formato día, mes, año. Pero para MySQL es al revés. Por ejemplo, al momento de la implementación, normalmente nosotros cuando le pedimos una fecha a un usuario, nosotros no le pedimos año, mes, día, sino que digamos que por costumbre pedirlo es día, mes, año. Al momento de pedir la información no pasa nada. Digamos que esta aclaración es más a cómo el motor de almacenamiento de la base de datos lo almacena. Aunque nosotros se la pidamos al usuario y el usuario no la dé día, mes, año, el motor de almacenamiento de la base de datos lo va a almacenar en el formato año, mes, día, en el caso de que la fecha las tengamos definidas de tipo date. ¿Qué nos toca a nosotros como desarrolladores de software al momento de hacer una extracción de la información? Hacer la conversión o la reorganización de la información que traemos de la base de datos que está año, mes, día y presentársela al usuario día, mes, año, si así lo queremos o si no, no lo queremos complicar. Al usuario se la pedimos año, mes, día y al momento de presentársela también se la presentamos año, mes, día. Esto en particular para el motor de almacenamiento de base de datos MySQL. Se me fue la paloma. El time. El tipo de tipo time permite almacenar horas, minutos y segundos en el formato que aquí les presento. Aquí yo les hago también una aclaración. Las fechas que podemos almacenar en un registro de tipo day van desde el año 1000 del mes 1, día 1, hasta el año 9999 del mes 12 del día 31 de diciembre. Profe, ¿y qué va a pasar en el año 10.000? Yo creo que tenemos todavía bastante tiempo para pensar en eso y para preocuparnos por eso. Todavía nos queda bastante tiempo para ver cómo solucionamos eso. Por el lado de las horas, el rango permitido va desde 839 horas, 59 minutos, 59 segundos, hasta el mismo rango. Profe, ¿y por qué 839 horas? ¿Por qué se imaginan ustedes o hagan una búsqueda rápida ahí en Google de por qué el rango de hora empieza en 839?
corresponde a 100 horas. Se escucha bajito. Pues acá estaba leyendo en internet, dice que corresponde a 100 horas, 45 minutos y 15 segundos. Son 35 días casi. Eso. 839 horas son 35 días. ¿Para qué MySQL nos permite este rango? Unos 35 días hacia atrás, que sería este, o hacia adelante, sobre la fecha actual, es lo que nos permite calcular tiempos transcurridos entre dos momentos. Es decir, un mes tiene aproximadamente, por definición, algunos tienen 30, otros 31, pero al redondearlo y hacer un cálculo a través de una fórmula matemática que ya se me olvidó cómo es que se explica, lo redondean a 35 días. 35 días hacia atrás y 35 días hacia adelante. A partir de 839 horas, el motor de interpretación del lenguaje de la base de datos nos permite, a través del propio sistema de gestión de base de datos, hacer cálculos de tiempo transcurridos entre fechas. Esa es la razón por la que la hora empieza en 839, para facilitar el cálculo de tiempos transcurridos entre dos momentos o entre dos fechas. El data time es el que nos permite almacenar información en el que necesitemos en un único registro almacenar la fecha exacta y la hora exacta. Entonces, este campo está regido por, en el lado de las fechas, por el mismo rango, desde el año 1000 del mes de enero en su primer día, pero acá sí ya manejamos los rangos de hora o horarios que normalmente nosotros manejamos. Entonces sería desde el año 1000, desde el 1 de enero del año 1000 a las 12:00 hasta el 999, hasta el 31 de diciembre del 999.000 a las 11:59 horas 59 segundos. Entonces digamos que ese es el rango amplio de horas, de días con horas exactas que podemos almacenar en un dato de tipo time. Digamos que esto es más como un dato para tener en cuenta, pero al momento de insertar información podría parecer no muy interesante o a tener en cuenta. El time step, digamos que son variantes del formato de almacenamiento de fechas, y el de tipo year, como su nombre lo indica, nos permite almacenar únicamente el año o fechas de tipo año, y lo podemos hacer con sus 4 dígitos o con únicamente sus 2 dígitos. Entonces digamos que eso es a manera general. Voy a tratar, si no se me olvida, de colgarles en la plataforma ya sea un manual o un enlace a un manual donde están cada uno de los tipos de datos explicados en detalle, porque los que yo les estoy mencionando son los que más uno utiliza y los que vamos a ver durante la práctica, pero en realidad son un montón los que nos permite utilizar y manejar como tal el MySQL. Entonces, ahora sí,
vamos a ir a una pequeña introducción base de cómo es el entorno que podemos encontrar y demás, tanto por el lado de la consola como por el lado de la interfaz gráfica del MySQL. Entonces vamos a hacer algo aquí. Sería esta. Vamos a hacer aquí así. Listo. Entonces, MySQL como gestor de base de datos nos facilita dos tipos de interfaz. Y digamos que prácticamente todos los sistemas de gestión de base de datos nos facilitan dos tipos de interfaz. Una de consola y una gráfica. La de consola es algo como lo que están viendo en pantalla al momento de la ejecución. Cuando yo ejecuto la consola o el modo consola de MySQL, al momento de yo hacer la instalación, él me solicita asignar una contraseña para poder acceder. Entonces, cuando yo ejecuto la consola, él me va a pedir la contraseña. El momento que yo le doy la contraseña, esa no era, por eso se cerró. Si yo pongo la contraseña mal, pasa lo que acabó de pasar. La consola se cierra automáticamente y no me muestra ningún tipo de error de que la contraseña es errada ni nada. Si ustedes ejecutan el modo consola de MySQL y se les cierra automáticamente es porque pusieron la contraseña mal. Una vez que colocan la contraseña, él queda en este punto con la palabra MySQL y el puntero palpitando. A partir de este momento ya yo puedo empezar a ejecutar instrucciones utilizando la sintaxis que ya vimos en todas las diapositivas anteriores. Por el lado de la interfaz gráfica, cuando nosotros ejecutamos el MySQL Workbench, la primera pantalla que encontramos es esta. Aquí él nos genera o nos crea por defecto una interfaz de conexión, pero cuando yo trabajo con MySQL, yo puedo trabajar con diferentes instancias o servidores. Como esto es un entorno educativo, yo solamente tengo un único servidor MySQL el que me estoy conectando. Pero en el mundo real yo puedo tener varios servidores con diferentes bases de datos. En ese entorno, yo aquí al momento de crear la nueva conexión, le indico un nombre para yo identificar esa conexión. A cada manera de ejemplo voy a poner clases. Y aquí ustedes se dan cuenta, donde dice hostname, yo voy a indicar precisamente o el nombre del servidor al que me voy a conectar o la dirección IP de ese servidor. Vuelvo y repito, como este es un entorno local de un único servidor, yo puedo utilizar la dirección IP del localhost, que es la 127.0.0.1 o localhost
perdió la H. El puerto de conexión es el que yo haya definido al momento de la instalación. El usuario es el usuario que yo haya definido al momento de la instalación o el usuario que yo haya creado para las diferentes conexiones. Una vez que ya estoy aquí, debo hacer un test de conexión. Bueno, aquí otra cosa. Donde dice default schema, es que yo puedo a través de esta conexión decirle explícitamente a cuál base de datos del servidor que yo esté indicando me voy a conectar. O si lo dejo vacío, estoy indicando que voy a tener acceso a todas las bases de datos que están contenidas en ese servidor. Entonces, para hacer la conexión, primero debo realizar un test de conexión. Como ya yo aquí me he conectado varias veces, él me dice que el test de conexión es exitoso, ya eso yo lo tengo más que seguro, y le digo OK. Digamos o supongamos que yo tengo varios servidores. Yo aquí en esta interfaz puedo tener cada uno de esos servidores y como administrador de base de datos puedo administrar varias bases de datos que estén alojados en diferentes servidores. ¿Listo? Cuando yo le digo la conexión, bueno, como ya yo almacené, él me permite en las primeras conexiones indicarle si quiero almacenar la contraseña para yo no tener que estársela diciendo cada vez que genere la conexión. Como ya yo le dije que no me la preguntara más, por eso él no me la preguntó. Si yo no le digo o le doy esa instrucción, él cada vez que yo vaya a generar la conexión con ese servidor o con esa base de datos, él me va a pedir las credenciales respectivas. Esta es la interfaz general del modo gráfico. En estos momentos no nos vamos a detener tanto. Aquí yo puedo definir cómo va a ser el orden, no, la forma como voy a ver los paneles. En esta interfaz de aquí o en este pedazo de aquí es donde yo voy a hacer todas las instrucciones que normalmente hago acá en la consola, tal cual como las hago acá, tal cual como las hago acá en la consola, las voy a también poder hacer aquí en esta interfaz que está aquí. Yo aquí puedo decir select. Ya en la interfaz gráfica la ventaja es que como tiene su propio motor con sus características, él me va a ir mostrando sugerencias, me va a ir mostrando si tengo errores en la sintaxis, me va a ir mostrando de pronto si me hace falta un campo y ese tipo de cosas. Esa es la ventaja de utilizar la interfaz gráfica, que el mismo motor de la interfaz me ayuda en la sintaxis de los comandos. Cuando estoy en el modo consola, la única forma de darme cuenta que tengo un error en la sintaxis es después de que ya ejecuté la instrucción y que me muestre como resultado que tengo un error en la sintaxis. ¿Qué otras cosas puedo hacer aquí en la interfaz gráfica? Tanto en la interfaz gráfica como en la interfaz de consola podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos crear las bases de datos, podemos crear los registros, insertar registros. Todo lo que podemos hacer por el modo consola lo podemos hacer también por el modo de la interfaz gráfica. ¿Cuál es la única diferencia? Que por el motor
o por la interfaz gráfica es más amigable, me va a permitir corregir en línea los errores de sintaxis porque él mismo me los va a ir señalando. Y acá, a diferencia de la consola, como es obvio, yo tengo de manera visual la posibilidad de modificar las opciones de la interfaz o como tal de la estructura de la base de datos. Entonces yo aquí puedo asignar aquí mismo, crear o modificar los roles o privilegios de los usuarios que usan mi base de datos. Yo aquí mismo, a través de una interfaz gráfica más sencilla, puedo hacer la exportación de las bases de datos que tengo o en su defecto la importación de las bases de datos. Esto lo vamos a ver en la parte práctica, cómo se hace en el Workbench, cómo se hace en consola. Y digamos que como para no saturarlos, no sé si quieran hacerme alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá. Señores, preguntas. Por mi parte no, profe. Igual, profe. Yo tampoco. No tengo. Aquí vemos que de manera gráfica podemos crear una nueva base de datos. Entonces aquí, sencillo, yo puedo decir aquí, almacén. Aplicar. Y ya creé la base de datos almacén. Cada vez que yo ejecuto un comando por medio de una instrucción de la interfaz gráfica, el Workbench me va a abrir esta ventana en la que básicamente lo que hace es mostrarme mediante comandos de consola cómo se hace esa instrucción que yo acabo de hacer. Como yo hice una creación de una base de datos, él me dice el script o la forma como se crea una base de datos por medio de consola es este. Yo solamente le digo aplicar y él me dice la consulta se ejecutó de manera exitosa. Cuando yo voy a ver las diferentes bases de datos que tengo creadas, que lo hago a través del comando show databases punto y coma. El comando lo ejecuto a través de este rayito que está aquí. Entonces aquí entra a jugar otra cosa. Yo les dije, nosotros podemos como administradores de base de datos tener todas nuestras sentencias en un bloc de notas o puede que nos hayan pasado un script de una base de datos ya creada y que va a tener todas las instrucciones para la creación de la base de datos. Yo puedo hacer la exportación mediante el proceso de acá, trayendo el archivo, o copiando y pegando el archivo en esta interfaz. ¿Qué quiero decir con todo este palabrerío? Si es una sola instrucción, como es en este caso, yo utilizo el rayito que está aquí. Y él ejecuta únicamente la instrucción de la línea en la que está el puntero. Cuando sean varias instrucciones, que ya lo vamos a ver
mañana mediante los ejemplos. Si nosotros le damos únicamente, si le damos a este botón, él solamente me va a ejecutar la instrucción que está en la línea en la que está el puntero. Si yo le doy a este, él me va a ejecutar todas las instrucciones hasta que llegue al punto y coma que estén en ese momento en esta interfaz de aquí. Si yo aquí tengo un script con, qué sé yo, 150 líneas de código, si yo le digo él solamente me va a ejecutar la línea. Si está en la línea 50, solamente me va a ejecutar la instrucción que esté en la línea 50. En cambio, si yo le digo a me va a ejecutar las 100 líneas hasta que ejecute todo el script o que encuentre un error o ese tipo de cosas. Volviendo a la instrucción, dijimos que con este botón que estaba aquí, habíamos creado la base de datos almacén y que con la instrucción show database podíamos mostrar o ver todas las bases de datos que ya están creadas en mi servidor local. Aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases de datos. La de almacén que acabamos de crear, esta es propia del motor de ejecución de la base de datos. Esta también, bueno, digamos, estas 3 son propias del motor de ejecución del servidor de la base de datos. Ahí es donde se guardan las instrucciones, la interpretación de las sentencias, los usuarios y demás. Esta Aquila, esta SIX y esta Word son bases de datos de ejemplo que trae a modo de ejemplo el servidor de SQL, MySQL. Preguntas, dudas, es que no sé qué más decirles, así que de pronto siento que estoy hablando, pero ustedes no están entendiendo nada. No, dije, sí se está entendiendo. Sí, pero es que me siento hablando solo y ustedes por allá solos ahí, tristes, cabizbajos, como si los hubiera ido mal en el parcial. No, señor. No, profe, bien, todo bien. Ok. Sí, profe, aquí estamos. Bueno, vamos a dejar hasta acá. A ver si mañana tienen mejor ánimo. Y ya mañana nos dedicamos a profundizar en cada una de las sentencias. Vamos a crear base de datos por consola y por la interfaz gráfica, tabla, el campo, vamos a ver la integridad referencial. Es decir, ya mañana vamos a entrar de lleno a enfocarnos en la parte práctica, tanto con la consola como con la interfaz gráfica, viendo cómo se hace una cosa mediante la consola y cómo hacemos eso mismo en la interfaz gráfica y demás. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Dije, me Bueno. hizo acordar de una escena de Titanic. ¿Y por qué? ¿Cuál de todas? Ah, ya. Sí, literal, casi les pregunto, ¿hay alguien con vida? Así, literal, tan calladito, mejor dicho, voy a tener que hablar con la señora Astrid para ver qué fue lo que les hizo, que me los dejó, mejor dicho. Bueno, chicos, feliz noche, fue un placer, y ya mañana entramos en materia a la parte práctica del MySQL. Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Listo. Buenas noches, profe, gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Que esté bien. Inge, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que se vaya? Claro que sí, todas las que quieran. Inge, es que hay una cosita que de pronto puede ser una bobada y usted de pronto ya la había dicho, pero en el tema char, no Ajá. sé si lo había dicho anteriormente, el char, aunque no le colocara
el valor, él siempre me iba a mantener los 255 caracteres, o es cuando yo defino que es hasta cierta cantidad de caracteres en el char, o sea, char paréntesis, cierta cantidad de caracteres. Ok. El char, la cantidad máxima son 255 caracteres. Cuando yo digo sexo, lo declaro tipo char y lo declaro de 5. Él en memoria me va a reservar los 5 espacios en memoria por ser tipo share. Que yo almacene 2, él va a dejar 3 espacios ahí sin utilizar y va a utilizar 2. Cuando hablo del varchar, que también, bueno, por definiciones de 255, pero ya, como implementación del MySQL ya son 65,000 algo, ya se me olvida el número. Cuando yo le digo 5, o lo defino de tamaño 5, ese es el máximo que él va a poder utilizar, al igual que en el char. Pero al momento de una inserción de información en el tipo varchar, cuando él empieza la ejecución de la instrucción y encuentra el tipo de dato sexo varchar es de 5 espacios en memoria. Él reserva los 5 espacios en memoria y queda ahí en la espera de la información. Y el usuario o nosotros definimos que solamente utilizó 2. Al momento de hacer la inserción, él utiliza los 2 espacios de memoria y los restantes los libera y no ha pasado nada. Con el char, no. Con el char utiliza solo los 2 que yo utilicé y los otros 3 que reservé los deja en blanco. Es decir, si yo definí 5, él va a utilizar 5. 2 que yo utilicé y los otros 3 quedaron vacíos. Pero él me va a reservar en memoria 5 espacios en memoria y va a utilizar los 5 espacios en memoria. Entonces, por eso es que usted decía que si yo no defino la cantidad de caracteres y yo envío 1, él me va a utilizar 1 y me va a mantener en memoria los 254 restantes. No. Los 255 es el máximo. Por eso, pero si yo no le defino al char. Si no le defino un tamaño, sí, él me va a tomar por defecto los 255. Eso sí. Si yo solamente digo, exacto, si yo no le indico cuál es el tamaño, él me va a tomar el tamaño por defecto que él utiliza, que son 255. Así yo le envié 2 o 3 caracteres. Exacto. Listo, esa era la duda. Muchas gracias. Pero, bueno, yo tengo entendido que ya eso se mejoró y de pronto mañana hacemos el ejercicio y si yo defino un tipo de dato, sea cual sea, yo debo definirle cuál es el tamaño que va a tener para evitar precisamente eso, de que si yo no le pongo un tamaño, él va a utilizar memoria y de pronto puede llegar a desbordarse. Por ejemplo, yo defino un campo de tipo text o de tipo varchar. Si yo no le defino un tamaño, él me va a reservar en memoria la cantidad de memoria por defecto. Para un tipo varchar, por defecto serían 65,000 algo espacios en memoria. Estoy casi seguro, ya lo vamos a ver mañana, si de pronto estoy equivocado, pero estoy casi seguro que ya las instrucciones o los sistemas de gestión de base de datos te obligan a que tú le digas cuál es el tamaño para evitar precisamente eso, desbordamientos de memoria. Entonces, chicos, ¿alguno otro tiene alguna duda? Bueno, parece que no. Entonces,
Feliz noche, se cuidan, juiciosos. Nos encontramos mañana a las 8:15. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Bueno, Profe, feliz entregó. noche. Que Buenas descansen. noches.